laborales genera expulsión del sistema de trabajo, como ocurre muchas veces por estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, digamos, y esto tiene más que ver con lo gremial, y ni hablar, cuando hablo de lo gremial, con cuestiones sociales, los planes para la vivienda, todo lo que tiene que ver con turismo social, todo lo que tiene que ver con formación, pero ya formación para el grupo familiar. Ustedes vieron que hay muchos sindicatos que ofrecen planes de estudio que son tan informales, inclusive sin necesidad de títulos oficiales, que le dan alguna incumbencia o que le permiten acceder a conocimientos al grupo familiar, no solo al afiliado, sino a su grupo familiar. Entonces, esto tiene más que ver con la noción de gremio y está contemplado de esta forma en la norma, ¿no? En cuanto a la historia, ustedes ya lo habrán visto, es decir, yo no me voy a detener en los momentos históricos, sí, ustedes lo vieron, que los gremios fueron en un primer momento perseguidos, después ignorados, y ya después, podríamos decir, de principios mediados del siglo XX en adelante, fueron reconocidos legalmente. Y ese reconocimiento legal en nuestro país tuvo su hito, su gran hito con la ley 23.551, que es la ley de asociaciones sindicales, que no vamos a desarrollar en extenso porque nos llevaría un curso. Pero sí tener básicamente en cuenta dos cuestiones. Primero, que esa ley reglamenta lo que establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos el constitucionalismo laboral? Vimos que el artículo 14 se refería tanto al derecho individual de trabajo como al derecho colectivo. En la primera parte hablaba del derecho individual en cuanto a las condiciones de trabajo, pero después se refería a la libertad sindical, a la posibilidad de los trabajadores de formar sindicatos que sean reconocidos por la simple inscripción, dice la Constitución, de afiliar, desafiliarse y ejercer el derecho de huelga, ¿no? Esto está en la Constitución Nacional, nada más que la Constitución llega hasta ahí y obviamente, como le dice la Constitución Nacional en el artículo 31, esos derechos tienen que ser reglamentados siempre que no se desnaturalice su ejercicio. ¿Qué esto quiere decir? Que las reglamentaciones, las leyes que reglamentan, o sea, que dicen cómo yo voy a hacer valer los derechos que dice la Constitución, nunca pueden ser tan estrictas que me impidan hacer valer el derecho. Y eso es lo que está generando mucho despiporre últimamente en los fallos judiciales en lo que tiene que ver con la libertad y la democracia sindical. A ver, si nosotros tomamos el derecho internacional del trabajo, el derecho constitucional del trabajo, es cierto que la OIT hace años que viene cuestionando la ley de asociaciones sindicales en cuanto a lo que tiene que ver con la libertad sindical, porque lo que se plantea, lo que se dice es que las asociaciones sindicales, que se le den determinados derechos a asociaciones con personalidad gremial, es una traba a la verdadera libertad sindical porque deberían pues tenerla toda. Ahora, esto es, como siempre decimos, media biblioteca para un lado y media para el otro, y tiene que ver también con intereses, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en este esquema de libertad o unicidad sindical, cuanto más libertad haya y cuanto más prerrogativas se le dé a cualquier asociación que se plantee como representante de los intereses de los trabajadores, vos corres el riesgo que se atomice el poder de las asociaciones sindicales y que en cuanto atomizado tenga mucho menos capacidad de negociación frente al empleador. En cambio, utilizar un criterio de otorgarle mayores facultades a quien tiene la mayor representatividad implica un arma muy importante para el movimiento obrero en cuanto a la capacidad de negociación. Entonces esta es la gran dicotomía que se da entre un esquema y otro. Últimamente, digamos, ha habido algunos fallos que no hay que confundirse. Como que uno pareciera que le han dado derecho a este criterio de libertad sindical, se ha dado justo en el caso de los delegados, porque ustedes vieron que inclusive la ley habla que la tutela sindical, de la que vamos a referenciar algo hoy, que es la protección que se le da a los dirigentes gremiales, la norma habla que solo lo tienen aquellas instituciones que tienen personería gremial, y no las simplemente inscritas. Sin embargo, ha habido algunos fallos que han extendido esta protección a los delegados gremiales que pertenecen a asociaciones simplemente inscritas. Y de acá se ha hecho un boom de que esto implica la democratización absoluta y la libertad absoluta y que ya desaparece lo que dice la 23.500, y es engañoso porque esto se ha dado en el ámbito de gremios estatales, donde una de las características de los gremios estatales es que la coexistencia o convivencia de distintos gremios en un mismo ámbito.
Entonces, que no es una característica que se da necesariamente en el ámbito privado. Digamos, ya hace años que si uno ve en el Estado, un docente puede ser de UPCN, como puede ser de ATE, como puede ser hay 3 o 4 gremios. ¿Y eso en qué varía? No varía nada, o sea, en el Estado como que hay no varía nada porque no vamos a hablar del tema acá. Ustedes saben que el régimen de negociación colectiva con el Estado es distinto, que la posibilidad de negociación es mucho más limitada para los gremios estatales. Sí es mucho más fuerte el poder, hay que decirlo, porque en cuanto a herramienta, un gremio estatal que te para no te para a un empresario, sino que te para al Estado, y un Estado parado aparece un costo político. En algunas cuestiones tiene sus ventajas, pero en otras cuestiones no, porque el Estado, digamos, que esto es lo que plantea muchas veces el gobierno estatal, aparece como prácticamente juez y parte, porque en definitiva, el mismo que tiene que supuestamente negociar y no negocia tanto, es el que va a zanjar los diferendos cuando se produzca. Que era, si ustedes recordaron, el planteo que se hacía con el tema de el reclamo docente a principio de año cuando se dicta la conciliación obligatoria, que los trabajadores docentes del sector público logran de alguna manera, o sea, cuestionan judicialmente esa conciliación porque dice el mismo que nos la está dictando es juez y parte porque es el mismo con el que estamos negociando. Entonces, digamos, es otro terreno, el sector público, y los fallos se han dado en este sector, con lo cual de alguna manera eso ha generado, hasta ahora no hay un fallo que de alguna manera desbarate el esquema de personería gremial, lo cual hay que valorarlo muy bien, porque si bien por un lado estamos todos de acuerdo con que la libertad sindical es importantísima, la libertad, realmente uno tiene libertad cuando tiene poder, porque a veces cuando se otorga una pseudo libertad sin poder y sin capacidad de negociación, en definitiva nos volvemos a la época en que el trabajador no tenía capacidad de negociación con el empleador y terminaba imponiendo las condiciones de trabajo al más fuerte. Claro, esto es todo objeto de debate. Hoy en nuestra legislación existe una diferenciación entre las asociaciones sindicales simplemente inscritas y las asociaciones con personalidad gremial, siendo estas últimas las que acreditan tener la mayor representatividad de afiliados en la zona de que se trate, obtiene este reconocimiento y tiene algunos otros beneficios de importancia en cuanto a la defensa de los intereses de los trabajadores, ¿no? En cuanto a la libertad sindical, no hay discusión en que existe libertad de afiliarse a un sindicato, no afiliarse y desafiliarse. Es decir, no hay que confundir el tema de la libertad sindical con el tema lo quiero hablar del famoso aporte obligatorio que se hace, o aporte solidario que se hace en los gremios. Son dos cosas distintas. Que a mí me hagan un descuento en función de un aporte solidario que va a ser menor al aporte de afiliación a un sindicato, tiene que ver de alguna manera con el deber de sostenimiento de la institución que me representa a mí, aunque yo no esté afiliado, y cuyos resultados en su accionar me van a beneficiar, esté afiliado o no, lo cual no tiene nada que ver con que yo me quiera afiliar o no. Si yo no quiero afiliarme, tendré un aporte menor que es obligatorio, y si me afilio, tendré un aporte mayor con otros beneficios que se otorgan a las personas que son afiliadas, ¿no? Bien. ¿Cuál es la diferencia sustancial para ir entre quien tiene personalidad gremial y quien no tiene? Bueno, fundamentalmente lo que tiene que ver con la representación de los intereses colectivos. Es decir, una asociación simplemente inscripta, no hay duda que siempre va a poder representar los intereses individuales de los trabajadores. ¿Esto qué quiere decir? Frente a conflictos individuales, frente a situaciones donde hay vulneración de los derechos, el trabajador puede ir asistido con la asociación gremial simplemente inscrita. Lo que no va a poder hacer, porque la ley se lo tiene vedado, es negociar colectivamente, ni firmar convenios colectivos de trabajo, ni oficiar como órgano de contralor. Vieron que muchas veces los gremios conforman esquemas de auditoría estatal en cuanto al cumplimiento de las condiciones de trabajo y demás. Bueno, esto le va a estar vedado, inclusive el gerenciamiento, la posibilidad de gerenciar y de contar con la administración de las obras sociales también le va a estar vedado a las simplemente inscritas. Sí van a poder tener acciones sociales, acciones mutuales, que también la tienen quienes tienen personería gremial, pero van a tener estos límites. E incluso, en cuanto a la protección sindical, nos vamos a encontrar con que, por lo menos así lo establece la ley, los fallos no han sido contundentes en el sector privado, aunque de a poquito van surgiendo fallos en la materia.
el sector privado hubo un caso emblemático de Pexico hace unos años, de una referente sindical, o sea que ni siquiera era delegada, y demostrando que era referente logró obtener protección gremial, e inclusive la Corte Suprema terminó ordenando la restitución al puesto de trabajo, que sucedió, pero en principio lo que dice la ley es que la protección, y vuelvo a insistir, lo aclaro porque jurisprudencialmente se va ampliando, la tutela sindical la tendría los dirigentes que pertenezcan a asociaciones con personalidad gremial. Después, en cuanto a los tipos de sindicatos que existen, ustedes saben que tenemos sindicato por actividad, donde Unión Obrera Metalúrgica, de profesión, camioneros, es decir, es más, tan de profesión es que Camionero ha logrado muchísima reivindicación en un ámbito donde los trabajadores estaban dentro de convenios por actividad, en el cual inclusive pueden convivir distintos gremios, y a partir del planteo de la profesionalización los han sacado de esos convenios y han logrado el reconocimiento del encuadre dentro del sindicato de choferes de camiones, ¿no? Y después los de empresas que se dan con algunas cadenas empresariales que obviamente son convenios especiales que se realizan, que aquí hay que tener, que lo vamos a ver ahora en negociación colectiva. Recuerden siempre que cualquier convenio que se haga nunca puede ser a la baja de los derechos que están reconocidos legalmente para los trabajadores. O sea, cualquiera sea la índole del convenio, siempre tiene que mejorar las condiciones de trabajo, nunca ir en detrimento de los derechos que están consagrados. Precisamente por eso pasa por el tamiz de la homologación del Ministerio de Trabajo, que una de las cuestiones que fiscaliza fundamentalmente es que esto no ocurra, que no se pacte algo que está por debajo de lo que dice la Ley de Contrato de Trabajo o algún estatuto o convenio especial, ¿no? En cuanto, bueno, los recaudos para la constitución de los sindicatos es un tema que yo creo que por ahí no tiene mucho sentido ahondar, en cuanto son cuestiones que están establecidas en la ley, que tienen que ver con los órganos a cubrir, la generación de un estatuto, la búsqueda de avales, bueno, las presentaciones ante el Ministerio de Trabajo para estos reconocimientos y la cumplimentación de aquellas objeciones que se vayan haciendo. Sí, bueno, es importante tener en cuenta el tema del estatuto, que siempre dentro de los cánones que establece la ley es el que guía la vida de la institución. De allí va a surgir claramente cuáles son los cargos a cubrir, cuáles son los fines y objetivos del gremio, cuáles son las distintas secretarías, cuáles van a ser los mecanismos de elección, cuáles van a ser los distintos órganos de decisión, tanto directivos como asamblearios, estos estatutos son aprobados, amén del original o el originario, que es el que se presenta cuando se constituye el gremio. Luego son los congresos o las asambleas los que tratan estas cuestiones, yo diría que es la médula del sindicato, porque la vida del sindicato se ciñe por el reglamento del estatuto, que quiero aclarar, no tiene nada que ver con la convención o el convenio colectivo de trabajo. Es decir, ustedes van a ver publicados por internet las convenciones colectivas de trabajo y no siempre van a ver publicados los convenios o estatutos, porque tiene que ver con la vida interna del sindicato. Bueno, acá vamos a marcar un poquito lo que son, como yo les decía, los derechos de una asociación simplemente inscripta, que es peticionar, representar y solicitar y ser defensa de parte de los intereses individuales. Hay un solo caso que podríamos decir hoy todas las actividades están cubiertas y que no se dan los hechos en que podrían actuar colectivamente si no existiera una institución gremial representativa de los intereses colectivos de los trabajadores y que tenga personalidad gremial. En ese caso de vacío, lo que pasa es que hoy por hoy basta que uno entre al listado del Ministerio de Trabajo y la actividad en la que no se daría el supuesto, en realidad podríamos decir que no tiene sindicato directamente. Que hay una, por ejemplo, que no, que yo la conozco por la actividad que me toca desarrollar, que los empleados de estudios jurídicos. Los estudios jurídicos hasta ahora no hay una asociación sindical de empleados de estudios jurídicos, se ha querido armar, siempre encuadran en algún convenio administrativo, si no lo encuadran en ley de contrato de trabajo. O por ejemplo, en las universidades privadas, que no se le aplica la misma norma que en las universidades públicas,
y como no hay convención colectiva de trabajo, se aplica la ley de contrato de trabajo. Pero acá no aparece ninguna institución más representativa que pueda negociar colectivamente. ¿Ah? Luego, la educación y la formación, paralelos. La defensa de los intereses individuales es tanto una con personalidad gremial como una simplemente inscripta. El tema formativo es tanto una con personalidad gremial como una simplemente inscripta. Obviamente, imponer cotizaciones a sus afiliados, tanto una simplemente inscripta como una con personalidad gremial, con la diferencia que las que tienen personalidad gremial sale resolución del Ministerio de Trabajo donde se establece la cuenta y una orden de retención para el empleador, teniendo que hacer esto un poco más a pulmón las que son simplemente inscriptas, ¿no? Bueno, el tema de obras sociales es importantísimo, que quienes tienen personas, ¿por qué? Porque acá, y esto fíjense, tiene que ver con lo gremial, el tema de la asistencia en materia de salud. Acá no estamos hablando de reivindicar derechos laborales, estamos hablando de la cuestión de la salubridad del trabajador y de su grupo familiar. Y hay una ley, que es la 23660, específica en materia de obras sociales, que digo, se ha desnaturalizado. ¿Por qué? Porque, perdón, es mi criterio y obviamente acepto disidencia, ¿no? Esto es mi humilde opinión. Pero creo que fue a partir de la década del 90, o sea, fue a partir de la década del 90, creo que se ha desvirtuado a partir de entonces, porque en definitiva, si es un servicio adicional y que tiene que ver con la actividad gremial, es la actividad gremial de esos trabajadores que se ven identificados por algo en común, que tiene que ver, en el caso de un gremio, por la actividad, por la profesión, etc. A partir de la década del 90, digamos, hasta la década del 90, cada sindicato tenía su obra social y los afiliados debían afiliarse a esa obra social si querían contar con esa cobertura, no existiendo la posibilidad de afiliarte a la obra social de otro sindicato. A partir de la década del 90 se empezó a abrir este juego y, a ver, si bien las obras sociales siguen siendo administradas por los sindicatos, se dio la posibilidad al trabajador de ejercer lo que se llama la opción, es decir, luego de un año de afiliación a su obra social de base, y a través de un procedimiento que ahora es un poquito más engorroso, se pide una certificación de firma, porque antes era medio un escrito así nomás, que también generaba muchísimos conflictos, se da la posibilidad de pasar de una obra social a otra. Y entiendo yo, de alguna manera, está bien, si uno lo ve como intereses comunes, el interés de todos los trabajadores, ahí podríamos decir también que me puedo pasar una u otra, porque la administran trabajadores para los trabajadores. Ahora, en realidad, cada miembro tiene su mística, su carisma, su propio ideario en base al estatuto que lo guía, siempre respetando la ley, y en definitiva lo que busca el sindicato a través de su servicio es la identificación. El hecho que se te permita que se te vayan afiliados a otro lado es una forma también de despersonalizar a ese afiliado o a ese trabajador a la vinculación con el sindicato. Pero vuelvo a insistir, esta es mi humilde opinión y como siempre tenés debate para un lado y para el otro en la materia, ¿no? En cuanto a los órganos de administración, bueno, tenemos lo que son comisiones ejecutivas, comisiones directivas, que en definitiva son si lo vemos en una institución de base, tiene que ver con los órganos de acción del sindicato, ¿no? Que van a estar siempre a cargo en los distintos niveles. Yo no lo mencioné, pero bueno, tenemos 3 niveles sindicales, asociaciones de primer grado, de base, asociaciones de segundo grado, que son federaciones, y asociaciones de tercer grado, que son las confederaciones. Digamos, las de primer grado, que pueden tener o no personalidad gremial, actúan dentro de un determinado ámbito territorial, para la defensa de los intereses de una actividad, oficio o profesión. Las federaciones, porque nosotros nos encontramos con instituciones de primer grado que tienen personalidad gremial y que pueden negociar colectivamente, pero también nos vamos a encontrar con instituciones de primer grado que son simplemente inscritas, no tienen capacidad de negociación y que conviven en distintos distritos, y esas pueden formar lo que se llaman federaciones para que la federación, que va a obtener un reconocimiento de personalidad gremial, negocie colectivamente con los representantes de los empleadores. Y después tenemos las confederaciones, que aquí sí encontramos a las asociaciones sindicales con personalidad gremial o a las confederaciones con personalidad gremial, que se nuclean en confederaciones de trabajo que van a de alguna manera negociar y luchar por lo que tiene que ver con las políticas duras en materia de
de trabajo, con aquellas reivindicaciones de derechos generales para todos los trabajadores e incluso con la lucha por por la consecución de determinados logros sociales en favor de los trabajadores. Es decir, el rol de las confederaciones, no estamos diciendo una mala palabra si decimos que es eminentemente político o político gremial. Político en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Yo siempre, y esto lo hago cuando se lo explico a gente de terciario, chicos de secundario, nosotros si lo que hacemos es asociar la política con automáticamente gobernantes y miembros de partidos políticos, esto para el que no esté imbuido del tema genera muchas veces un gran rechazo, porque lo asocian a corrupción, a prebendas, a mezquindades, etc. Ahora, yo estoy enamorado de un concepto de política que es de Carlos Fay, que es un miembro de la Corte Suprema de la Nación, el más viejito que le quieren pegar un boleo, ¿no? Hace bastante tiempo, dice la mala lengua, no lo puedo afirmar esto, pero él habla que nos encontramos frente a una actividad política siempre que haya un grupo organizado con dirigentes y directivos que persiga la consecución de fines de bien común, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, de este hermoso criterio de política, se podría ver, la familia es una institución política. ¿Por qué? Porque dentro de la familia hay distintos individuos, cada uno que tiene su propio proyecto de vida, pero que hay algo en común que los nuclea, que es ese vínculo, y el trabajar por un proyecto en común que es el desarrollo familiar. Si lo vemos de esa perspectiva, la familia es una institución política. De esta misma forma, una ONG, una sociedad de fomento, y obviamente los sindicatos son instituciones políticas. Y los sindicatos madres, los que pelean, tienen que ver con políticas que sean cercanas a las ideologías o doctrinas que defendieron a lo largo de la historia los derechos e intereses de los trabajadores. Por eso, la lucha por las políticas duras, hoy hay una gran lucha que tiene que ver con la eliminación del impuesto a la ganancia, del sueldo de los trabajadores, que es una gran injusticia porque por mucho que gane un trabajador, y acá tendríamos que analizar cuánto es mucho, nosotros sabemos que hace 15 años aproximadamente, un sueldo de 2.000 pesos era el equivalente a un sueldo de hoy promedio de 35.000 pesos, una cosa por el estilo. Durante estos años lo que se ha hecho es regatear la suba del mínimo imponible para que cada vez sea mayor la masa de trabajadores que queda dentro de ese plexo del pago del impuesto a la ganancia, mirando para otro costado y no dándose cuenta que vos no podés retenerle ganancias a un sueldo. Y es paradójico, ¿no? Porque en esto no hay ninguna duda para quienes gobiernan, le retienen ganancias. En cambio, en una manda constitucional como es la participación del obrero de la ganancia, están las 20.000 dudas y no se instrumentan. O sea, esto no te da bolilla, hay que pelearlo permanentemente, tiene que haber una política dura de las confederaciones de trabajo, y en algo que está, y te lo discuten cuando se sabe que es una gran injusticia porque no se han ayornado los mínimos imponibles a los sueldos reales y a los poderes adquisitivos actuales, pero por otro lado se mira para el otro lado para reglamentar la norma en cuanto a que el obrero tiene derecho a la participación en la ganancia. Y si ustedes han visto los proyectos que están dando vuelta, nadie dice que el obrero se va a quedar con el 50% de la ganancia del empleador. Nadie dice que el obrero se va a quedar con un porcentaje tremendo de la ganancia bruta del empleador. Esos proyectos lo que plantean es un porcentaje mínimo que va en algunos casos del 1 al 1,5%, al 2% en algunos casos, sobre las utilidades netas. Lo que pasa es que esto... Más gordo del 5%. Exactamente, el proyecto más gordo es del 5%. El 50% se descuenta si el empleador mejora las condiciones de trabajo. Exactamente, tal cual. Que claro, que esto es... yo creo que es un error estratégico de los empleados. Lo que pasa es que no es un error. No hace nada es por error. Hay que blanquear. Exactamente. ¿Sabes cuál es el mayor problema? O el mayor tema, que igual de todas maneras yo creo que tiene que ver también con la desidia del Estado, o el Estado que mira para el otro lado, en cuanto que si no lo fuera por los gremios, el Estado tiene un deber de contralor sobre la contabilidad de las empresas. En realidad lo que no quiere, porque esto que implica la posibilidad del sindicato de controlar el desenvolvimiento económico de las empresas. Y esto desenmascara, porque nadie discute que hay empresas que les cuesta mucho, nadie discute que hay empresas que se puedan fundir. Lo que sí podemos discutir es que a todas las empresas les cuesta mucho, que todas están por fundir o que nunca tienen un mango para nada. ¿Qué pasa? El negro desaparece. O las coloca en una situación muy complicada las empresas que no blanquean todos sus capitales o todas sus operaciones.
Entonces, yo creo que el quid de la cuestión, ¿por qué? Porque nadie discute que si esto operara, la verdad que en condiciones de un país regular donde las cosas funcionaran como deberían funcionar, como deben funcionar, a los dos les conviene esto, porque yo trabajador, sabiendo que voy a tener una participación en las utilidades, me reviento para hacer lo que haya que hacer para que la empresa gane más. Y si la empresa gana más, la empresa está recontra chocha, porque por ahí no le cuesta nada pagar ese porcentaje porque tuvo más utilidad de la que hubiera tenido ese trabajador. No te digo no se movía tanto, pero no tenía ese incentivo. Siempre los incentivos le permiten a uno de desarrollarse más, proyectarse más aún. Bueno, yo creo que el nudo es el tema de la fiscalización interna de las contabilidades de las empresas por todo esto que tiene que ver con las irregularidades que se pudieran evidenciar a partir de esa fiscalización, ¿no? Así que bueno, digo, me fui un poquito, pero tiene que ver con estas políticas duras de las confederaciones. O sea, fíjense, la lucha por el establecimiento de un salario mínimo vital y móvil, nos encontramos frente a un movimiento obrero que piensa no solo en las entidades que tienen afiliados, personería gremial y convenios colectivos de escala salarial, sino fundamentalmente en los compañeros que no tienen esta protección o esta posibilidad y que hay que luchar por un sueldo digno. Que dicho sea de paso, acá también hago un comentario de carácter estrictamente personal. Digamos, me revienta y me enerva morfarme el discurso de lo mucho mejor que estamos con relación a hace un montón de años atrás en distintas cuestiones. Digo porque el sueldo mínimo vital y móvil es cierto que hasta el 2003 fue de 250 pesos. Ahora, saquemos los números. ¿Qué se podía comprar con 250 pesos en aquel momento y qué se pueden comprar con 3.700 pesos en este momento? ¿Por qué te vas a dar cuenta de lo mucho que le aumentamos en favor de todo el mundo las cosas o le mejoramos, sin hacer la cuenta de lo que fue morfando la inflación, y lo digo en castellano, en todos estos últimos años, es un negocio redondo sacar esos números, ¿no? Es decir, si yo digo te aumenté un 30 y no hubo inflación, espectacular, te aumenté un 30 o un 40, perdí un 10. ¿Qué es lo que está pasando este año, donde por primera vez, y ya el año pasado tuvimos un empate, la inflación se comió el salario? Por primera vez la inflación se comió el salario. Entonces, ojo, porque, por eso el movimiento obrero pelea permanentemente, porque hoy la pelea tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo y la obtención de medidas, y de la lucha por la obtención de medidas que resguarde ese poder adquisitivo del salario. Yo creo que, y la lucha que se viene, calculo yo, viendo el contexto, es la protección de la fuente de trabajo. Yo creo que la lucha, porque hoy se está viendo una meseta. Esto no implica que va a haber desempleo, ni va a haber, pero hay índice de caída de actividades y uno sabe que cuando esto empieza a pasar hay que parar las antenas, y entonces ya a veces las reivindicaciones no es avanzar según el contexto, sino proteger lo que se logró y sostenerlo, ¿no? Y da la impresión que, a nivel de confederación, lo que se viene tiene que ver con esto también, ¿no? No lo sé, pero no sería raro que se plantee alguna lucha por normas como se dieron hace unos cuantos años, de una doble indemnización frente al despido, la prohibición de despido por determinado periodo de tiempo, para evitar los despidos masivos, porque lo que hoy se está empezando a ver son determinados achicamientos de la jornada de trabajo, determinadas suspensiones de los trabajadores frente a la falta de trabajo, y son todas lucecitas rojas que se están encendiendo, que hay que tener en cuenta al momento de pelear por estas políticas duras en materia de defensa de los derechos de los trabajadores, ¿no? Bueno, yo quiero pasar, no me quiero detener mucho en lo que es asociaciones sindicales, salvo en lo que tiene que ver con lo que les toca trabajar a ustedes, que tiene que ver con el delegado sindical y la protección gremial, ¿no? Porque en definitiva, acá es entender un poco el rol del delegado, que es múltiple, por decirlo de alguna forma, ¿no? Si tuviéramos que hablar de la importancia del delegado, el delegado representa a los trabajadores frente al sindicato, al sindicato frente a los trabajadores, a los trabajadores frente al empleador y al sindicato frente al empleador. O sea, tenemos 4 niveles de representación. ¿Por qué? Porque obviamente es aquella persona ungida o elegida por sus propios pares dentro de las normas establecidas por la ley para defender sus intereses dentro de ese ámbito de trabajo. Pero por otro lado,
es la guía o conexión o el canal o vínculo entre los trabajadores y la entidad sindical madre de la cual ha surgido ese delegado, al que está afiliado y que representa frente a su propio compañero. Digo, esto no es un dato menor, porque nosotros estamos empezando a ver una... me detengo en esto porque creo que en cuanto a política sindical, y me tomo un atrevimiento de meterme en cuestiones de política sindical, pero estos cursos son importantes para tomar conciencia, porque así como hablábamos de que los gremios pierden fuerza si se los atomiza, los gremios también pierden fuerza si sus delegados se atomizan o se van desperdigando. Los delegados tienen que ser conscientes, es decir, a ver, obviamente tienen el derecho a la libre expresión, el derecho a hacer los planteos y demás, pero tienen que ser conscientes que forman parte y representan una unidad mayor, que es la entidad sindical madre de la que ellos surgen, y que de alguna manera deben ser coherentes en los planteos que hagan en la defensa de los derechos con la línea política que tenga esa institución. ¿Por qué? Porque el libre pensamiento está permitido, pero el libre juego dentro del ámbito de las delegaciones muchas veces ha traído mucho dolor de cabeza y muchos trastornos a las entidades sindicales madres. Porque a veces una mala negociación de un sindicato puede hacer caer una política que un gremio está fijando o pretendiendo establecer para todo el conjunto de los trabajadores de una determinada zona. Entonces es importante que los delegados, esto no quiere decir que el delegado se calle, que el delegado no plantee, pero sí que no pierda y que tenga espíritu de cuerpo, porque eso es lo que le va a dar fuerza al momento, porque en muchos casos, si el sindicato no se viene atrás con algunas medidas o con algunos planteos, el delegado solo se diluye en el trabajo. Entonces digo, me detengo en esto porque creo que es importante que el delegado no pierda de vista que hay una institución madre que lo contiene, pero también a la que le debe responder, que tiene el deber de responderle, ¿no? Obviamente representa a sus compañeros frente al empleador y obviamente representa al sindicato frente a sus compañeros, porque cuando se vayan dando las distintas situaciones en las que tenga que intervenir, muchas veces sin necesidad de llegar la cuestión al sindicato. Fíjense, ustedes a lo largo de este curso hemos reflexionado sobre una serie de cuestiones que tienen que ver con los derechos de los trabajadores, que viene un compañero y dice, che, no sé, me quieren pasar a Buenos Aires, vos ya sabés que vas a hacer la primera gestión hablando y sabés que tenés la posta en la mano de decir, mirá, no corresponde, tratar de rever la situación, porque si no vas a tener un problema porque se va a venir el gremio. Y eso es, digamos, es más, muchas veces frente a determinadas situaciones, el delegado es el que habla con el empleador para resguardar inclusive la identidad de algunos compañeros que se sabe que puede estar sujeto a alguna reprimenda o accionar, o alguna mala mirada, por decirlo entre comillas, por el hecho de poder ir y hacer un planteo determinado, ¿no? Y a la vez, obviamente, muchas veces son los delegados los que van nivelando al empleador la información gremial que tiene que ver no solo con la política gremial, sino muchas veces las escalas salariales, la reforma de los convenios colectivos, los transmisores de esto, los ámbitos empresariales o patronales, son los delegados. Entonces este es el cuádruple rol del delegado. Y esto tiene que ver con los derechos o aquellos poderes del delegado, ¿no? Ahora, así como tiene estas prerrogativas, tiene también sus deberes. Y yo no lo divido yo, lo dividen los autores, no estoy inventando nada, entre tres grandes deberes y obligaciones, ¿no? Uno que tiene que ver con la conducta, digo, las cosas que yo hablo que parecen verdades, pero orgullo no lo son tanto. Porque a mí digamos, tengo que decir, me ha tocado situaciones donde el delegado, que es el primero que debe dar el ejemplo, hace un aprovechamiento de la norma a su favor, que genera que sus propios compañeros terminen no queriendo ni el delegado ni el gremio, porque dice al final, no sé, se aprovecha la tutela sindical para no venir nunca, no hacer nada, y en definitiva nosotros nos revientan el latigazo todo el tiempo. Entonces, ojo con esto, ¿no? Porque el ser, digamos, en todo, y esto también va por mi cuenta. Yo lo que va por mi cuenta, digo, va por mi cuenta, ¿no? Pero yo creo que en los ámbitos dirigenciales, cuanto uno más arriba está, más tiene que agachar la cabeza a servir al otro. Y en realidad, cuando uno más agacha la cabeza para servir al otro, más acompañamiento y más fuerza tiene. Porque como dice la vieja frase, la caridad bien entendida empieza por casa. Y si yo soy un testimonio para mis compañeros, por eso
el primer deber de conducta, esto tiene que ver con los valores, con las actitudes que tenga el delegado y cómo esto lo transmita con su accionar cotidiano a sus compañeros. Esto, digamos, hoy no pasa en el ámbito gremial, yo digo que pasa en todos los órdenes dirigenciales, políticos, empresariales, religiosos. Las nuevas generaciones se pudrieron de la palabra, están hartos, no le creen a nadie. Cuando ustedes testean la mala imagen que tienen los gremios, no la tienen los gremios, la tiene la iglesia, la tienen los empresarios, la tiene la dirigencia política. ¿Por qué? Porque está ese ideario de dicen una cosa y hacen otra. Las nuevas generaciones son generaciones audiovisuales donde aquellos que ven, que tienen que ver con los gestos, valen más que 1000 palabras. Quiere hacer el primero que sea el servidor. Bueno, también, eso es una frase netamente religiosa y yo creo que es una fórmula efectiva en el ámbito dirigencial, porque cuanto más da testimonio quien dirige, más fuerza, más poder concentra, más acompañamiento y más apoyo va a tener aún en los momentos de adversidad. Entonces, el primer deber es de conducta. Es de conducta. Poco puedo transmitirle yo a mis compañeros, poco puedo transmitir algo del sindicato si no doy el ejemplo. Y si hago un aprovechamiento para mí de algunas situaciones que se dan a mi alrededor. El segundo tiene que ver con la capacidad, y la capacidad tiene que ver con esto que estamos haciendo, es decir, el delegado debe permanentemente formarse. Y formarse no solo adquirir conocimiento, sino tratar de a partir de su conocimiento ir contando con la mayor cantidad de herramientas para dar respuesta frente a las distintas problemáticas que se vayan produciendo en el ámbito de trabajo. Y el tercero, no por nada me detuve en el tema de que el delegado representa al sindicato y lo representa frente a los trabajadores y frente a la empresa, es el deber de militancia. Es decir, el delegado es un militante. ¿Qué quiere decir esto? Debe ser un agente multiplicador del sindicato en el ámbito de trabajo. Esto uno lo va testeando, uno se va dando cuenta o por las afiliaciones, o por cómo los compañeros responden frente a una convocatoria del gremio cuando hace una reunión para tratar una problemática que está afectando a los trabajadores, o por cómo responden frente a determinadas actividades que pueden ser de esparcimiento, de índole social, pero los que motorizan esto en el ámbito del laburo son los delegados. Entonces, el delegado es un militante. ¿Qué quiere decir esto? Es un portavoz del sindicato que con su ejemplo transmite la práctica sindical en la defensa de los intereses de sus compañeros y contagia a esos compañeros de participar en esa lucha y en las actividades propias del sindicato, ¿no? Estos son los tres grandes deberes del delegado. ¿Qué debe hacer el delegado? Bueno, entenderse con sus compañeros a los que representa y lo eligieron. Es decir, en esto tiene que ver mucho yo de negociación colectiva, no sé si va a tener mucho tiempo a hablar, pero en realidad vamos a trabajar, lo vemos acá con delegado y lo podemos extender a negociación. Y no es la famosa frase estúpida, por decir una guarangada, de no es lo mismo oír que escuchar. Pero esto, que también parece una verdad, pero orgullo no lo es tanto. Nosotros muchas veces estamos tan embalados con nuestros propios cassettes que no tenemos capacidad de atender la problemática de aquel que representamos. Y es más, no tenemos capacidad muchas veces, y sin ninguna mala intención, y porque queremos imponer algún otro discurso, de ponernos en la piel de la persona que representamos. Porque para quien tiene una protección gremial, o en el caso mío que asesoro desde afuera, decirle a alguien lo que tiene que hacer, sabiendo que puede tener consecuencias tremendas, es re fácil, porque yo no voy a tener ninguna consecuencia. Ahora, ponerme en ese lugar y ver los pros y los contras, a veces hasta tengo que relegar alguna reivindicación para defender los intereses de ese compañero como delegado. Porque sé que si voy más a fondo, por ahí puedo terminar generando una situación, no sé, de despido. Entonces, digamos, el escuchar es esto, es atender las circunstancias, inclusive a veces atenderlas, que es duro, y esto tiene que ver mucho con el trabajo de militancia. Muchas veces el delegado tiene un sabor medio amargo de decir, pucha, está pasando tal cosa y no se me suman, y no tengo el acompañamiento, y en realidad eso es un largo proceso. Pues si uno quiere, digamos, lograr este acompañamiento de inmediato, ¿sí? Pero ustedes al final se quejan y no firman la nota, por ponerle un ejemplo, y así no tenemos fuerza. ¿Y qué crees que te diga? Por ahí
el campeonato de fútbol que realizó el sindicato fue el primer puntapié para que la gente empiece a tomar conciencia gremial. Y la charla que se hizo sobre alguna cuestión relacionada con formación o calificación del trabajo fue el segundo puntapié. Y en el tercero vos hiciste una charla sobre alguna cuestión que tiene que ver con algún aumento que se está peleando, y ahí de los 30 que te fueron a aquello, te fueron 15, y de esos 15 al poquito tiempo tenés 10 acompañándote, y 10 es una bocha. Es decir, ojo, porque en esto hay que ser estratégico también. Porque uno viene con el cassé, viene con la fuerza, viene con el empuje, y a veces no entendemos que nuestros propios compañeros ni siquiera conocen los derechos laborales individuales. Que mucho menos van a entender, digamos, van a conocer lo gremial, y es más, encima están imbuidos de toda una campaña mediática que viene, campaña mediática, política de algunos sectores políticos que no por nada responden a intereses siempre poderosos, que lo único que hacen es, como diría la mole mole, tirarle bosta a la gremia. Y entonces uno tiene que luchar contra toda esa barrera, y por eso inclusive entender al otro aún desde esa confrontación. ¿No? Entonces, digamos, uno tiene que saber escuchar. Lo otro es, obviamente, siempre la defensa de los derechos y el fortalecimiento de la institución. Es decir, defender los derechos tiene que ver con todo lo que estamos hablando acá. Es decir, y ser el primero, a ver, se da mucho con, se sale un aumento no remunerativo y lo pagan en todos lados, y hasta que no viene la homologación no lo pagan, después viene la homologación y se empiezan a hacer los osos. Bueno, no hay que esperar que, uno a donde ve esa situación, no hay que esperar que los propios trabajadores empiecen a sobresaltar, o si empiezan a sobresaltar, no es poner a los trabajadores, nosotros sabemos que tenemos más con un acuerdo homologado, herramientas de sobra para que se ciñan al cumplimiento del acuerdo o tengan las multas y las sanciones que correspondan del Ministerio de Trabajo. Sancionan a un compañero injustamente, lo vamos a asesorar y lo vamos a plantear qué derechos tiene y a quién puede recurrir. Puede recurrir al abogado del sindicato, puede recurrir al abogado particular porque por ahí lo tiene y uno tiene que ser respetuoso de esto. A ver, lo ideal siempre, yo no porque venda al abogado del sindicato. El abogado del sindicato lo que va a tener siempre es una especificidad en el gremio de que se trate. A veces ni siquiera le va a cobrar menos al trabajador en el juicio laboral. Pero ¿qué pasa? Tiene el conocimiento de ese convenio colectivo, el conocimiento de ese acuerdo salarial con ese adicional nuevo, el conocimiento que, aunque parezca mentira, digamos, la carencia de ese conocimiento acabado puede representar que se gane o pierda un juicio, ¿no? Entonces, bueno, el delegado tiene que estar ahí. ¿Para qué? Para asesorar en sus derechos a los trabajadores, a los efectos que estos se cumplan, y obviamente ir a hacer los planteos al empleador cuando corresponda. Y todo lo que venimos hablando de los campeonatos, de las charlas, de la capacitación y de cómo fomenta esto el delegado, ¿para qué? Para de a poquito incorporar a la asociación gremial a los trabajadores, tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones sindicales, que es otra de las tareas que tiene el delegado. ¿Cuándo debe intervenir el delegado? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuándo debe intervenir el delegado? Cuando hay un problema. Bien. ¿Cuáles podrían ser estos problemas? Entre el trabajador y el empleador. Uno, una irregularidad. Lo que veníamos hablando recién, no se paga algo que se tendría que estar pagando, lo detectamos. Un caso muy común que, digo, en estos últimos años muchas actividades se ha ido ordenando a fuerza del Ministerio de Trabajo, pero los que dieron el puntapié inicial fueron los delegados. Es el famoso tema del pago del salario dentro del cuarto día hábil. O sea, nosotros aún hoy seguimos conviviendo con situaciones de proveedor por el día 15 o a fin de mes, o a veces le pagan por mes, digamos, pasa un mes y medio para que cobre. Durante periodos de crisis, el negocio era que el trabajador cobrara, ¿no? Porque a veces hasta no cobraba. Pero a medida que se fueron fortaleciendo nuevamente las leyes laborales, se fueron fortaleciendo los convenios, fundamentalmente se fue ajustando el salario, los que empezaron a poner el ojo sobre el cumplimiento de estas normas, y fueron los fiscalizadores de esto, los delegados. Y hoy por hoy, no digo todos, pero
la gran mayoría de los empleadores, un porcentaje muy alto a tenor de lo que era hace 10 o 12 años atrás, cumplen con el pago de salario en tiempo y forma. Hay que fiscalizar las irregularidades porque hay una trampita, que es cuando al trabajador le pagan fuera de los días que establece la norma y le hacen firmar el recibo de sueldo como que cobraron en tiempo y forma. Hoy con el tema de la bancarización, uno tiene cristalizada la efectiva fecha de pago, pero sí, saben que muchas empresas no están bancarizadas, saben que muchas actividades no están bancarizadas y que un recibo firmado con una fecha, bueno, esto es una irregularidad que puede ir viendo el delegado. ¿Por qué? Porque el trabajador no se anima a poner en disconformidad o fecha de cobro el 10 o el 15. Porque el que lo hace sabe que queda expuesto. Entonces, han sido los delegados los que han empezado a plantear, che viejo, mirá, no, esto lo tenés que regularizar, vos estás haciendo firmar. El delegado que tiene esa protección sindical puede hacer esto. Entonces, frente a la irregularidad, actuar. También cuando se presencian hechos injustos, es decir, cuando uno ve, los delegados muchas veces ven cuando empieza a darse una situación o de persecución o de maltrato laboral y es, digamos, tiene por demás autoridad para ir a hablar al empleador. Mira, me parece que te estás desubicando, que en este caso vos estás haciendo un trato, y si no querés que intervenga la asociación gremial o que acá empecemos a aplicar otras medidas, y bueno, empezar a cumplir como corresponde con tus deberes y no hacer abuso de tu autoridad. Bueno, esto muchas veces los que ponen el límite son los delegados. Y también, frente a la formulación de una queja, van a ser muchas veces nuestros compañeros los que vienen a decir que acá vuelve a existir. En esto, tratar de tener la ecuanimidad, siempre, obviamente, la derecha la tiene el compañero, acá no se discute, ¿no? Nosotros estamos para representar a nuestros compañeros, los delegados están para representar a sus compañeros. Ahora, escuchar lo que plantea el compañero, escuchar lo que plantea el empleador, que a veces el empleador es un jefe de personal o un encargado, y a partir de esto, bueno, ahí tomar la intervención que corresponde, que decir, mira, por más que vos, el empleador, me plantees esto no va, tratar de regularizarlo. Y acá, ¿cómo se actúa ante una queja? La verdad es que esto va de menor a mayor. Es decir, si lo podemos resolver en casa, se resuelve en casa. Y esto es lo que yo les planteo, de que muchas veces va el delegado, habla, plantea la problemática, y el empleador le da una respuesta efectiva porque no quiere tener un problema mayor. Otros casos, el delegado se pega contra una pared, porque por más que plantea el tema, encuentra la desidia del empleador. Acá es donde empezamos a hacer tallar al sindicato. Que empecemos a hacer tallar al sindicato no quiere decir que antes el sindicato no estuviera puesto en conocimiento del conflicto que se está dando. Son dos cosas distintas, ¿eh? Cuando yo tomo conocimiento, si es una situación menor, va a haber infinidad de situaciones que no le voy a comunicar, porque en realidad casi hasta yo mismo siento que genera una molestia si se llama por una cosa que la puedo resolver. Pero cuando son cuestiones que yo sé que pueden tomar otro cariz, yo primero voy a intervenir, pero voy a anticipar al sindicato. Mira, se me está dando esta situación, están cobrando fuera de término. Entonces, yo voy a hablar del tema. Ahora, ¿qué pasa si hablo y me choco con un frontón? Ahí va a estar con cuchillo y tenedor el sindicato pidiendo una inspección del Ministerio de Trabajo para infraccionar. Y cuando el tema supera, porque lo otro que uno tiene que ser es plenamente consciente de las limitaciones, de sus limitaciones. ¿Qué pasa cuando yo no puedo dar una respuesta efectiva ante la problemática? A veces es mejor saber decir, mirá, en principio tendrías razón, pero lo tengo que consultar bien, lo voy a hablar con el abogado del sindicato, con el secretario general. ¿Por qué? Porque ustedes se van a encontrar con un montón de artículos en los convenios colectivos cuya interpretación es ambigua. Y que a veces si uno lo lee rápido, pareciera que hay derechos que después, cuando uno lo lee detenidamente, son derechos a medias o que tienen que darse circunstancias especiales. A mí me pasó una vez en un convenio que decía, digamos, que en los ámbitos de trabajo alejados de la ciudad debía pagarse el transporte al trabajador que lo hiciera dentro de determinado horario, en forma nocturna dentro de determinado horario. La empresa empezó, pero como una modalidad, a darle reintegro a algunos trabajadores, aunque fuera fuera de ese horario. Pero como tuvo esa modalidad con algunos trabajadores, cuando empezó a trabajar gente nueva, se hizo un planteo de, bueno, si él se lo paga. Y en realidad, ustedes no se olviden que el empleador cumple cumpliendo con lo que dice la ley de contrato de trabajo y el convenio colectivo.
De ahí para arriba pueden contratos individuales pagarle más a otro o arreglar mejores condiciones de trabajo. Que dicho sea de paso, no lo vimos, hubo una modificación a la ley hace algunos años porque hasta hace algunos años, vamos a suponer yo, pactaba un sobresueldo, un sueldo mayor al que establecía el convenio colectivo. Firmábamos un contrato. Hasta hace unos años atrás la jurisprudencia estaba dividida. ¿Qué pasaba si al tiempo el empleador decía, bueno, dejamos sin efecto el acuerdo? Y había una parte de los fallos de los jueces que en sus fallos decían, como no es ni convenio colectivo ni ley de contrato de trabajo, en un acuerdo individual puede ser dejado sin efecto, no hay que seguir cumpliéndolo. Después empezaron a aparecer fallos que decían, no señor, son acuerdos que mejoran las condiciones de trabajo, aunque sea individual hay que seguir cumpliéndolo. Y esto se modificó en la ley hace unos años, y lo que se establece claramente es que si el trabajador de forma individual pacta mejores condiciones de trabajo que las que establece el convenio colectivo de trabajo, la ley de contrato de trabajo, no pueden ser dejados de lado posteriormente. Y si el empleador lo quiere dejar sin efecto, le baja el salario, suponemos un aumento, un incremento de salario por encima del convenio colectivo, el trabajador puede reclamar que se le paguen esa diferencia del sueldo. ¿Está? Entonces, digo, lo aclaro porque eso es una situación que no la habíamos... Pero siempre hay que estar registrado un recibo. Tiene que estar, sí, no, registrado un recibo, un acuerdo o registrado un recibo. En este caso, ¿qué pasaba? Con algunos trabajadores se le daba esta concesión, trabajadores de muchos años de trabajo, entra a trabajar una persona nueva, le reconocen algunos pagos de transporte fuera del horario nocturno, pero lo hacen como una liberalidad excepcionalmente, y en un momento la persona plantea, bueno, que a mí me paguen, y el delegado le dice, sí, porque a todos le pagan, pero en realidad que a todos le pagan no era lo que decía el convenio colectivo. Entonces, a veces, antes de dar una respuesta intempestiva en aras de uno siempre, digamos, proteger al compañero y tratar de defender sus intereses a rajatabla, es preferible decir, bueno, pará, déjame verlo bien porque voy a ver bien lo que dice el convenio o cómo está aplicado el convenio ahora. El cómo está aplicado el convenio ahora pasa mucho con el tema de el avance de la tecnología y la recomposición de determinadas categorías laborales porque van desapareciendo, y en definitiva el convenio te dice una cosa, pero la práctica ha hecho que el propio gremio acepte que se den otras modalidades, y entonces antes de decirle a algún compañero que no tengo bien en claro, tengo que hacer esta consulta o con la conducción gremial o con el sector jurídico cuando ya no se pudo arreglar por las vías o por los canales de conciliación. ¿Por qué? Porque si uno tuviera que ir de menor a mayor, lo primero es en el ámbito de trabajo, lo segundo es el Ministerio de Trabajo, y si el Ministerio de Trabajo no se resuelve la problemática, no estamos hablando acá de conflicto colectivo, que lo vamos a ver en otra, si no se resuelve esa problemática, queda la justicia para el compañero. ¿Está? Entonces esos son los distintos, las distintas instancias que se van a dar en cuanto a los reclamos. El otro tema es el tema de la protección sindical, es decir, los dirigentes gremiales, y les decía al principio yo, de las instituciones con personalidad gremial, aunque esto es lo que se está discutiendo en los fallos judiciales, ¿no? Tienen una protección sindical que tiene que ver que no se puede alterar sus condiciones de trabajo ni pueden ser despedidos mientras dure su mandato y durante un año posterior a la cesación de ese mandato. Esto es importante tenerlo en cuenta porque hay acciones judiciales establecidas por la ley frente al ataque de estos derechos por parte del empleador. Y esto también es algo que por falta de conocimiento muchas veces los empleadores se dan. Fíjense, un delegado comete una falta, la comete, y se le manda una carta de documento que dice usted está suspendido 2 días por la falta que cometió. La ley lo que dice es que para poder incluso sancionar y despedir a un delegado sindical, aún con motivo, se debe hacer lo que se llama un proceso de desafuero gremial, que es un proceso donde yo tengo que pedirle a la justicia que le saque esa inmunidad. ¿Por qué? Porque cometió un hecho que yo lo puedo sancionar y solo lo puedo sancionar una vez que le saquen esa inmunidad. Y en el medio se va a defender el delegado, lo va a defender el gremio, y en muchas ocasiones, por suspensiones, por apercibimiento, ese desafuero no se produce nunca, y entonces nunca tiene virtualidad esa sanción que pretenden aplicarle al delegado.
Porque les digo más, no sé si ustedes han tenido alguna experiencia de proceso de desafuero, en la mayoría de los casos se termina negociando económicamente ese planteo. Y dentro de ese combo entra no solo la indemnización por despido, sino que se negocia ese año más de sueldo que le tendrían que pagar, o lo que le faltaba para finalizar el mandato, más el año más de sueldo que le tendría que haber percibido por la protección gremial. Entonces, esta cuestión hay que tenerla en cuenta. También hay que tener en cuenta que hay una acción que se llama de reincorporación sumarísima o por vía del amparo sindical. Acá, indistintamente, los tribunales han recetado, si bien la acción dice que es acción de reincorporación y sumarísima, en los tribunales de Mar del Plata, por vía de amparo, se ha hecho lugar a esta acción judicial. Siempre que hablamos de proceso de amparo, proceso sumarísimo, nos estamos refiriendo a juicios que son rápidos o que deberían serlo. Digo que lo deberían serlo porque yo tengo que decir que en algunos tribunales a mí me ha tocado hacer planteos de amparo sindical con medidas cautelares a favor en un plazo de 10 días y hay procesos este año que lo he metido en mayo y todavía no tengo una resolución de una medida cautelar. Pero debería ser un proceso rápido. ¿Qué quiere decir proceso rápido? Es decir, frente al ataque de la tutela sindical, el trabajador tiene dos opciones: pedir la reincorporación o considerarse despedido con todo esto que yo le decía, que cobrar todo lo que faltaba hasta terminar, más el año que le quedaba de protección gremial. Pero lo que puede hacer también es pedir la reincorporación. Y eso se hace a través de una acción judicial de amparo, donde lo primero que se pide es una medida cautelar, que la medida cautelar es pedir una resolución al juez mientras dura el juicio, o sea, mientras se discute en definitiva quién tiene razón o quién no tiene razón. Y entonces, si un delegado, yo digamos, les voy a poner un ejemplo concreto, a mí me pasó por ejemplo en el ámbito docente, el delegado era profesor, tenía 15 horas cátedra y de un plomerazo se decide despedirlo de 5 horas, de una materia que era de 5 horas cátedra. Y se le manda la comunicación y no se le paga. Bueno, esto es una grave violación de la tutela sindical porque no se le pueden alterar las condiciones de trabajo. Entonces, ¿qué hizo? A vía de amparo sindical se solicitó que se reintegraran, o sea, lo reinstalaran en esa cátedra de 5 horas y obviamente con información, primero con recibo de sueldo que acreditaba que él tenía 15 horas, con lo que se llama información sumaria, que es la declaración de testigos que dan fe de que es delegado sindical, al margen de toda la documentación que acredita que es delegado sindical, es decir, de la notificación a la empresa de la convocatoria de elecciones hasta el acta de elección y de asunción, si lo hubiere, certificada por el gremio, inclusive con firma certificada por escribano, si es posible, con todos estos elementos, lo que hizo la justicia es decir, a los 10 días, reinstáleselo. Y a todo evento, si no se le permite dar clases, se le va a ir pagando hasta que se resuelva esto, las 15 horas de cátedra. Y bueno, terminó en un despido con todas las indemnizaciones.